Saludo muy especial a la familia Cristo Vive. Ante la situación que estamos viviendo por el COVID-19, pues hay una preocupación en nuestras vidas por la parte económica, por las temor a contagiarnos. Hay situaciones en las cuales tenemos que movernos, cambiar hábitos y situaciones familiares. Así que como cristianos, hoy tenemos que tomar varias decisiones. La primera, comunicar y recibir el mensaje de forma diferente, pero al mismo tiempo debemos ser personas que reflejamos el ánimo, el gozo, la alegría y el entusiasmo que Dios nos da y tenemos que reflejarlo a todo nuestro entorno. Precisamente el apóstol Pablo, estando en la cárcel, escribió una carta a los filipenses y en ella nos motiva a la alegría. Así que trataremos en este mensaje de hablar de la alegría que da verdadero significado a la vida. Los seres humanos, por lo general, buscamos muchas formas para ver cómo tenemos el sentido, el significado de la vida. Lo buscamos en las situaciones materiales, en nuestras posesiones, en nuestras posiciones. Pueden ser sociales, pueden ser políticas, en placeres, en experiencias y hasta en experiencias también religiosas. Pero lo que Pablo nos da a conocer aquí es un secreto básico, fundamental y el número uno para ser alegres, pero también para que nuestra vida tenga todo el sentido. Y es que conozcamos más a Cristo. Por eso vamos a mirar tres puntos fundamentales. El número uno, tener cuidado con los que impiden conocer a Cristo. El número dos, tener una estrategia para conocer a Cristo. Y el número tres, tener un equilibrio con prioridad. En los versículos de 1 y 2 del capítulo 3 de Filipenses dice, por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me molesta escribirle las mismas cosas y para ustedes es mejor. Tengan cuidado de los perros, cuídense de los malos obreros y de los que mutilan el cuerpo. Aquí hay una advertencia y creo que todas las advertencias en la vida nos ayudan. Otras hasta nos salvan la vida. En la época del apóstol Pablo, habían muchas personas que eran impedimentos y que colocaban obstáculos para que se conociera a Cristo. Por eso él es muy duro en utilizar estos términos. Número uno, guárdense de los perros. En este versículo se está hablando de personas, se está hablando de sistemas que estaban en contra para que ellos supieran más de Cristo. En estos días, pues es muy difícil entender porque los perros son mascotas y los amamos y los queremos. Pero en aquella época los perros eran como despreciados, andaban por las calles, siempre atacaban, eran violentos. Así que ese es el contexto en el que Pablo está escribiendo. Cuídense de los perros, es decir, de aquellos sistemas o de aquellas personas o de aquellos medios que impiden, que persiguen, que atacan las cosas de Dios e impiden que conozcamos más de Cristo. También nos dice que debemos guardarnos de los malos obreros, los que no hacen las cosas como realmente deben hacerlas, los que se van por lo incorrecto, por el facilismo, por simplemente el interés personal, pero no por lo realmente establecido para que dé buenos frutos. También dice que se deben guardar y para nosotros hoy debemos guardarnos de los mutiladores. Se refería a aquellos que enseñaban que por obra se podía alcanzar la salvación y que aún colocaban algunos elementos como la circuncisión física como un elemento indispensable para la salvación. Y no querían aceptar que la salvación es por gracia, por fe, que definitivamente es un regalo de Dios.
Lo que hoy nosotros debemos firmemente establecer en nuestras vidas es que Dios quiere circuncidar nuestros corazones. Por eso en Colosenses capítulo 2 versículo 11 dice, en él ustedes fueron también circuncidados. Pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Y en Romanos 2, 28 y 29 dice, porque lo exterior no hace judío a nadie y estar circuncidado no es señal externa solamente. El verdadero judío lo es en su interior y la circuncisión no es la literal, sino la espiritual, la del corazón. El que es judío de esta manera es aprobado, no por los hombres, sino por Dios. Hoy definitivamente Dios quiere que circuncidemos nuestro corazón, quitemos las cosas incorrectas, que lo que impida que conozcamos más de Cristo sea quitado de nuestra vida. Y hoy, pues, debemos estar muy atentos para que muchos movimientos, muchos sistemas y muchas personas, y a veces hasta disfrazadas de cristianismo, pues están haciendo cosas que nos impiden conocer más a Cristo. En segundo lugar, debemos tener una estrategia para conocer a Cristo. Esa estrategia, el apóstol Pablo lo dice en el versículo 3 y coloca tres aspectos fundamentales como estrategia para conocer a Cristo. Dice el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, somos los que servimos a Dios en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Estamos mirando, primero, servir a Dios en el Espíritu, servir, adorar, estar en esa comunión con Él. En segundo lugar, gloriarnos en Cristo. Definitivamente todo lo que hagamos, todo lo que digamos debe ser para la gloria de Cristo. Que no sea para ganar puntos nosotros solamente, sino que la gloria sea para Cristo. En tercer lugar dice no confiar en la carne. Cualquier esfuerzo humano que nosotros hagamos definitivamente no va a lograr la salvación. Y si pasamos un poquito el pasaje bíblico y vamos al versículo 9 y al 11 de este capítulo 3 de los Filipenses, dice, y ser hallado en él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejantes a Él en su muerte, si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. Nos dice varios aspectos importantes para también conocer más a Cristo. Primero, conocer más de su justicia. En estos días hay tantos sistemas que tienen su propia manera de ver las cosas, pero la verdadera justicia es la establecida por nuestro Señor Jesucristo. También dice que para conocer a Cristo debemos identificarnos en tres cosas importantes: en su resurrección, en su sufrimiento y en su muerte. En su resurrección, porque Él murió, pero también resucitó. Y si nosotros creemos que Él resucitó, va a garantizar que nosotros también un día resucitaremos. En segundo lugar, identificarnos con el sufrimiento. El sufrimiento a veces lo queremos sacar y como que todo sea deleite, todo sea placentero, todo sea bienestar. Pero definitivamente en esta vida también hay algunos sufrimientos, algunos costos, algunas cosas que tenemos que hacer, algunas cosas que tenemos que involucrarnos.
pero si es para conocer a Cristo, vale la pena hacerlo. En tercer lugar, dice que identificarnos con su muerte. Identificarnos con su muerte, como dice varios pasajes bíblicos, es hacer morir el pecado en nuestras vidas. En Romanos capítulo 6, versículo 10 y 11 dice, porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos en una época donde a veces como que la palabra pecado no suena bien. Preferimos decir que tenemos una falla, que cometimos un error, pero lo que va en contra de Dios se establece claramente como pecado. Así que tenemos que considerarnos muertos al pecado. Tenemos que quitar cosas que van en contra de Dios y eso nos permite conocerle más a Él. Tenemos que identificarnos en su muerte porque en Colosenses 3:5 dice, por lo tanto hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal. Y menciona algunas cosas: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Esto es idolatría. Es bueno tener una estrategia. Es bueno tener todo un proceso para conocer de Cristo Jesús. Y en estos días que estamos con un ambiente un poco diferente, qué bueno hacer más estudio bíblico, orar más, compartir más con nuestra familia, poder hablar más de Cristo con nuestros amigos. Esto es importante y esto nos va a llevar a tener un conocimiento muy, pero muy especial de Él. Y a medida que nosotros crezcamos en conocerle, vamos también a crecer en nuestra vida espiritual. El tercer punto es tener un equilibrio con prioridad. El apóstol Pablo, en los versículos 4 y 5, enumera algunas cosas que yo lo he llamado un perfil humano envidiable. En estos días, para hacer cualquier entrevista de trabajo o algo, tenemos que presentar nuestra hoja de vida y allí llevar todos nuestros datos, pero también todos nuestros logros, nuestros estudios, toda la información nuestra. Pablo dice en versículos 4 y 5, aunque también yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza a decir algunas cosas. Fui circuncidado al 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. Eso es un perfil humano envidiable, muy bueno. Fue circuncidado al 8º día, era muy especial como israelita. Él había descubierto que pertenecía a la tribu de Benjamín y creo que su carrera, todo lo que él había hecho, entonces le decía, o él decía, soy hebreo de hebreos. Y pues creo que esta es una posición muy buena de él. Hoy en día, nosotros también podemos tener posición familiar, social, estatus, honores, privilegios familiares. Y yo creo que no son malos, son buenos, son importantes. Pero si solamente nos aferramos a estas partes del perfil humano nuestro, no vamos a tener el verdadero significado y realización de nuestra vida. El apóstol Pablo, por así decirlo, podía tener como un pedigrí familiar muy especial, pero eso no era suficiente. Así que nosotros en el día de hoy también creo que vale la pena ser agradecidos con todo lo que Dios nos ha dado. Gracias por nuestra familia, gracias por nuestras posiciones, gracias por lo que tenemos.
Pero definitivamente tenemos que acercarnos más y más a Cristo para conocerle. Porque si le conocemos, eso va a traer verdadero significado y realización a nuestra vida. En el versículo 5 y 6 menciona un perfil religioso sobresaliente. Dice, fui circuncidado, ya lo había leído, pero termina diciendo el versículo, soy fariseo. Luego, en el versículo 6 dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Aquí tenemos, entonces, algunas otras cosas importantes del apóstol Pablo. Fariseo. Era un grupo de personas muy reconocidos. Sabían mucho de la ley. Eran respetados por sus conocimientos. Eran respetados porque eran autoridades religiosas. Además de eso, Pablo puede decir comprometido y celoso con su religión. Tanto que lo que él creía que iba en contra de su religión, él lo persiguió. Y por eso empezó a perseguir a la iglesia. Y termina diciendo que era irreprensible en la ley. No había de qué reprocharle. Él como que cumplía la ley a cabalidad. Él se esforzaba por ser mejor en guardar la ley. Así que creo que con todos estos aspectos del apóstol Pablo uno podría decir que él estaba súper bien. Pero la verdad es que él empieza a decir en los siguientes versículos, en el versículo 7, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Tener un perfil humano y un perfil religioso sobresaliente es muy bueno. Tener un cargo religioso muy importante y ejercerlo de forma comprometida, tener estudios avanzados a nivel teológico y profesional, cumplir con las normas externas de un culto o liturgia religiosa, es bueno y trae cierta realización personal. Pero seguiremos con un vacío espiritual que solo es llenado cuando conocemos a Cristo y tenemos una comunión e intimidad clara, genuina y creciente con Él. Mi invitación para los jóvenes y para todos en general es que podamos crecer en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra parte física, en nuestra parte económica, en nuestra academia, pero que nunca demos prioridad a estas cosas, sino que la prioridad sea conocer a Cristo. Y cuando tenemos a Cristo en primer lugar, entonces las demás cosas tienen un significado especial. Qué bueno que tengamos profesionales que primero amen a Dios por encima de todas las cosas y luego ejerzan su profesión con mucha, pero con mucha responsabilidad. Así que la enseñanza que nos queda en esta tarde es que conocer a Cristo es lo más importante y debe ser prioritario en nuestras vidas. Tener un buen perfil humano, por supuesto que es bueno y tenemos que lograrlo. Por supuesto que hacer las cosas bien a nivel religioso y de ciertas normas externas es muy bueno, pero asegurémonos que tenemos un encuentro muy íntimo, muy personal, muy genuino con nuestro Señor Jesucristo. Así que creo que como conclusión podemos decir que aprovechemos estos tiempos que ahora tenemos que estar en nuestras casas, que ahora podemos estar por más en nuestras familias para compartir, para crecer en las cosas de Dios. Leamos un libro que nos enseñe mucho sobre Cristo. Podamos unirnos para compartir cosas que nos den crecimiento espiritual. Y entonces eso traerá algo muy especial. Permítame que el versículo 1 sea el que lo leamos ahora de último. Pero el versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, gócense en el Señor, gócense en el Señor.
creo que Pablo nos está haciendo aquí una referencia muy linda de gozarnos, de alegrarnos, de hacer que nuestra vida sea diferente. Tenemos que sacar nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades. Tenemos que manejar esperanza, tenemos que manejar fe, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas y que una familia que nos rodee se sienta respaldada espiritualmente porque el gozo va a traer una realización a nuestra vida. Y eso es lo importante que hoy debemos hacer. Así que les voy a invitar de una forma muy especial para que oremos, le demos gracias al Señor y podamos decir, quiero conocerte más, quiero tener más alegría y entonces podamos sentir que nuestras vidas tienen el verdadero propósito, la verdadera realización y el verdadero significado. Señor, gracias porque nos amas y gracias porque nos dejas en tu palabra elementos muy importantes para disfrutar la vida. Nos gozamos, nos alegramos, pero no en cuestiones pasajeras, sino en conocer a Cristo Jesús. El verdadero conocimiento de Cristo Jesús y nuestra comunión con Él va a traer verdadero gozo y el verdadero gozo trae verdadera realización. Si estuvo conectado a nosotros, pues esperamos que lo sigamos haciendo en estos tiempos que circunstancialmente debemos dejar de congregarnos en el templo, en el lugar donde nos reunimos todos para alabar y glorificar a Dios. Pero por favor, comuníquese con nosotros, envíenos un mensaje de WhatsApp, tómese una foto con su familia ahí que estaba escuchando el mensaje. Por favor, envíela y entonces vamos a estar retroalimentándonos y simplemente diciendo gloria a Dios, porque aún en estos tiempos la iglesia del Señor sigue adelante y seguimos edificándonos como iglesia de Cristo Jesús. Dios les bendiga, familia, Cristo vive. ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡Esperen! Momento. Porque llegó el momento de De los... ¡Niños! Así es, en este momento vía WhatsApp estarás recibiendo el entrenamiento G-Troopers para la familia. Recuerden tomarse una foto en familia, subirla a sus redes sociales, etiquetarnos y usar el hashtag CristoViveOnline. Si aún no estás inscrito en alguno de nuestros grupos de WhatsApp, escríbenos a este número y te enviaremos todo el material. Participa y sé un guerrero de la tropa de Dios.